a plena luz. Me llamo Adrián y desde 2019 vendo tacos de guisado afuera de mi casa, en una calle tranquila de la colonia San Isidro, en la orilla de la ciudad. No hay nada raro en mi rutina. A las 7 saco las mesas plegables, les paso un trapo con cloro, tiendo el mantel de hule con flores marchitas por el sol y acomodo las cazuelas sobre la banqueta para servir rápido. En la hornilla dejo chicharrón en salsa verde, tinga de pollo, papa con chorizo, frijoles puercos y rajas con crema. El comal queda a la derecha, la hielera con aguas a la sombra y el bote para la basura junto al poste que siempre está pintado de calorías. Huelo a manteca y a tortillas recién abiertas antes de que empiece el ruido de camiones y motos. Mis vecinos me saludan sin prisa. El día se acomoda a su propio ritmo. Fue un viernes, a las 9:30 exactas, cuando algo cortó ese ritmo como si alguien desconectara el sonido del mundo. Yo estaba inclinándome sobre la cazuela de tinga, probando el punto de sal con la cuchara de madera, pensando en lo que me faltaba comprar para el sábado. Escuché pasos lentos, arrastrados, y luego sentí una sombra. No era como cuando se nubla el sol con una nube, era un apagón pequeño, local, encima de mí y de las cazuelas. Alcé la vista y vi a un hombre muy viejo, tan viejo que lo primero que pensé fue en el miedo tonto a que se cayera. Traía una camisa beige planchada a la mala, un suéter de lana gris gastada, pero limpio, y un sombrero de ala corta que parecía más pesado que su cabeza. La piel le colgaba como papel, con manchas oscuras en los pómulos. Olía a alcanfor y a jabón de barra. Me miró con unos ojos tan claros que por un segundo se me olvidó qué estaba haciendo. Pidió que le sirviera. Lo dijo con una voz bajita de quien no quiere molestar. No fue una orden ni una súplica. Fue como si en su mundo ya tuviera permiso de sentarse. Le indiqué el escaloncito de la entrada y, sin pensarlo, lo tomé del brazo. Sentí el hueso directo, la bolsita de piel, el frío. No era un frío normal. Era como tocar algo que no guarda la temperatura del cuerpo, como la cerámica en sombra. Lo guié a la mesa más adentro, la que tiene un mantel verde con una quemadura de cigarro, y le acomodé la silla arrastrándola despacio para que no hiciera ruido. Asintió, con una paciencia que me dio vergüenza por andar corriendo a todas horas. Le dije que esperara tantito mientras le preparaba su orden. Serví 2 tacos de tinga, uno de papa con chorizo y un frijolitos con queso seco arriba, porque en mi cabeza alguien así come eso. Los puse en un plato amarillo, les agregué cebollita curtida, un poco de salsa roja y pensé en una cucharadita de crema para el de rajas, por si quería más. No me tardé ni un minuto. Cuando me di la vuelta con el plato en la mano, la silla estaba vacía. No vacía de persona. Vacía de lo que hace peso en el aire. El mantel seguía arrugado donde se sientan los codos, pero la sombra ya no estaba. Miré la calle por reflejo. Nadie salió corriendo. Nadie cruzó. Los vecinos seguían sentados en el quicio de su casa, el panadero pasó con su campanita y mi perro, que dormía bajo la mesa, levantó apenas una oreja. Primero pensé que se había confundido de puerta, así de rápido como había aparecido. Dejé el plato en la mesa y revisé el baño del local. Nada. La bodega de la casa con los costales de arroz. Nada. El pasillo hasta la cocina, para ver si por accidente se había metido. Nada. Busqué el bastón que no traía y eso me puso más nervioso. Los viejitos siempre traen bastón o bolsa o algo. Este no traía nada. Solo ese olor. Lo busqué con el oído, que a veces engaña menos que los ojos. Silencio. Volví a la mesa y vi una marca circular de vidrio húmedo, una gotita corriendo hacia el borde, y me di cuenta de que yo no había servido agua. La sensación que me entró no fue miedo de película. Fue vacío. De pronto me pesó la espalda como cuando uno amanece con fiebre. Dejé el plato sobre la mesa, todavía humeando, y traté de convencerme de que estaba cansado. Entró una clienta y pedí disculpas por el desorden, serví sus tacos, cobré, respondí lo de siempre y que hoy la tinga estaba buena. Por dentro, otra cosa empezó a mover el día.
A las 9:42, cuando la clienta se fue, noté que faltaban 2 tortillas más de las que debía. No me fijé con precisión al momento de abrir el paquete, pero estoy acostumbrado a llevar la cuenta. Una diferencia de 2 no me quita el sueño, pero me martilló. Revisé el bote de basura. Ahí estaban 3 papeles servilleta con manchas de salsa y una servilleta limpia doblada sobre sí misma, como si alguien hubiera sido cuidadoso de no ensuciar. Hice a un lado lo que sentí en el pecho y seguí trabajando. En la tarde me acordé del viejo cuando saqué las mesas y vi la silla todavía como con cuerpo. La golpeé con los nudillos. Nada. La puse contra la pared. No quise pensar más. Esa noche me acosté temprano y me desperté a las 3:11 sin razón. Oí un cuchareo leve. Me levanté con un mal presentimiento y caminé a la cocina. Las cazuelas estaban en su lugar, pero en la mesa del local había una moneda. Una de 20 pesos, nueva, brillando con un brillo que no da la luz de un foco ya vencido. La toqué. Estaba fría. La guardé sin saber por qué. El sábado a las 9:30, como si todo obedeciera a un reloj ajeno, me entró el mismo silencio. No lo vi. Sentí un peso recargándose en el marco de la puerta. Lo supe sin verlo. El perro se metió bajo la barra y empezó a respirar rápido, sin ladrar. Sobre el mantel de la mesa verde apareció otra marca de vaso, y esta vez el vidrio estaba ahí, lleno hasta la mitad con agua. Yo no lo serví. El agua tenía una burbuja pegada a la pared del vaso, detenida como si el tiempo le hubiera pedido que no subiera. Me agarré del comal. Se me atravesó el recuerdo de mi madre diciendo que a la gente se le sirve aunque no tenga para pagar. Preparé una orden igual a la del viernes y la dejé en esa mesa. Se fue el olor a alcanfor y la calle volvió a sonar. No sé cuándo decidí que no iba a contarlo. Uno empieza a pensar que son cosas de la cabeza. Que uno trabaja con calor, grasas, vapores y que el sueño lo va moldeando a su modo. Pero el lunes me enseñaron un video en el grupo de vecinos de la cuadra. Una señora había subido un clip de su cámara de seguridad para presumir que por fin lograron grabar al que dejaba bolsitas de basura fuera de horario. Se veía mi banqueta a esa hora. Me vi de espaldas inclinarme sobre las cazuelas y luego girar el cuerpo, levantar los brazos como quien ayuda a alguien a bajar un escalón. Nadie junto a mí. Solo mis manos flotando en el aire, mis hombros tensos, la inclinación típica de quien protege a un abuelito. Se ve también cuando entro a mi local con los brazos extendidos hacia el vacío. Varios se rieron, otros colocaron emojis, y a alguien se le ocurrió escribir que yo hablaba con mis fantasmas. No dije nada. Guardé el teléfono y me limpié las manos en el delantal. Esa misma tarde, un hombre que no conocía se sentó a comer y me dijo que su abuelo, que en paz descanse, vivió en esa cuadra cuando todo era de terracería. No lo invitó nadie, lo soltó como quien abre una caja. Dijo que su abuelo era de hábitos extraños con la comida y que a veces se sentaba en casas ajenas y olía a guisado. No mencionó nombres. Yo no pregunté. Cambió de tema con naturalidad, y cuando se fue me pagó con 2 billetes y una moneda brillante. La moneda era exactamente igual a la del foco vencido. La guardé junto a la otra. Durante la semana, todo pareció normal, salvo que cada día a las 9:30 hubo una interferencia leve en el aire. Un parpadeo, una pausa, un refrigerio de ruido. No podría explicarlo mejor. Las cucharas se detienen. El comal parece ir más lento. Alguna vez, de reojo, vi la tela del mantel hundirse apenas, como bajo el peso de un codo. Otra mañana, la crema amaneció con una línea, como si alguien hubiera pasado la cuchara sin manchar las orillas. Las salsas no se echaron a perder, pero la roja, que siempre es brava, bajó su tono ese minuto para volver a subirlo después. Empecé a dejar, sin pensarlo, una silla libre a esa hora. No se la ofrecía a nadie. Los clientes se acostumbraron a que la mesa verde no se tocaba a esa hora y no preguntaban. Uno aprende que hay cosas que se dejan en paz. No busqué sacerdote. No puse sal gruesa en las esquinas. No me puse listo con los santos ni con rezos que no conozco. Soy hombre de manos y de rutina.
Puedo levantar un negocio de la nada, puedo sostenerme con pocas cosas. Lo único que hice fue ajustar mi reloj. A las 9:28 bajo un poquito el fuego del chicharrón, subo el de los frijoles y pongo 2 tortillas a calentar más de lo normal. A las 9:29 abro el paquete de servilletas y dejo una, limpia, doblada. A las 9:30 hago como que no escucho el silencio y sirvo una orden. La dejo en la mesa verde, con un vaso de agua a la mitad y una cebollita que sé que no todos comen. Después respiro. Y el mundo vuelve. Hoy escribo esto porque el viernes pasado pasó algo que me cambió el modo en que pongo las sillas. A las 9:30, el aire se cortó como siempre. Dejo el plato. Siento el peso en el marco de la puerta. Me agarro del borde del comal para no mirar. Mi perro, que ya estaba acostumbrado, no respiró fuerte ni se escondió. Se quedó quieto con los ojos clavados en un punto. Yo lo vi de reojo y seguí con lo mío. Entonces, a las 9:31, el plato se corrió 1 centímetro hacia la derecha. No fue el mantel, ni el aire, ni una vibración de camión. Lo vi y escuché el roce leve de la cerámica contra el hule. Fue un gesto, como el de quien se acomoda la comida cuando va a empezar. 2 minutos después, cuando el ruido volvió a llenar la calle, el plato estaba vacío. Conté las tortillas. Faltaban 3. No lo he contado a nadie de palabra. Me limito a lo que yo sé y a lo que mis manos tocan. Cada viernes anoto la hora y guardo la moneda que encuentro sobre la mesa o cerca del poste, y ya tengo 5 en una cajita azul sin más adorno que una etiqueta escrita a pluma. No pongo notas religiosas ni explicaciones. No me interesa que me crean. Solo sé que hay alguien que recuerda esta mesa a la misma hora, a la misma luz, con el mismo olor a guisado que a mí me ha dado de comer. Y sé, como se saben las cosas que uno no explica, que si algún día me olvido de servir, el silencio se quedará más de 1 minuto. Si paso la mano sobre el mantel a las 9:30, todavía siento el frío. No es un miedo de película. Es un miedo utilitario, concreto, que me enseña a no romper una costumbre ajena. Sirvo, recojo, guardo la moneda y sigo con mi día. Cuando me preguntan por qué esa mesa no se usa, digo que está reservada. Nadie insiste. A veces pensamos que lo raro solo vive en la madrugada y en los lugares donde uno ya llega predispuesto. Yo aprendí que hay cosas que se sientan a comer a plena luz del día y que lo más prudente es no interrumpirles el hábito. Porque no hay nada más difícil que un hambre que se hace costumbre y nada más inquietante que el peso de alguien que está y no está, respirando despacio, con la paciencia intacta, esperando su turno de siempre. La taquería. Yo me llamo Osvaldo y tengo 49 años. Desde los 20 me dedico a lo mismo, levantarme temprano, preparar la carne, limpiar los cuchillos, prender el asador y atender a quien llegue con hambre. Me especializo en tacos de cabeza, lengua, suadero y longaniza. La calle me enseñó todo, y aunque los años pesan, todavía me mantengo firme frente al comal. No tengo patrón, ni horarios fijos, y así vivo mejor. Pero lo que voy a contarles no tiene que ver con carne ni con ventas, sino con algo que hasta hoy no puedo explicar, algo que ocurrió cuando decidí abrir una taquería en un local viejo de la colonia industrial en Azcapotzalco. Era el año 2017 cuando me ofrecieron el local. Lo rentaba una señora ya mayor que no vivía en la zona. Me lo dio barato, casi regalado, porque llevaba tiempo sin poder arrendarlo. Cuando lo vi por primera vez, me pareció perfecto, tenía espacio suficiente, una pequeña barra, un baño al fondo y un acceso trasero donde podía guardar mi triciclo y cosas del negocio. Firmamos rápido el contrato y en menos de una semana ya estaba instalando el trompo, el comal y unas mesas de acero que compré de segunda mano. El primer mes fue excelente. Empezaron a llegar vecinos, trabajadores de las fábricas cercanas, taxistas. Vendía desde las 6 de la tarde hasta que se iba el último, normalmente pasada la 1 de la madrugada. Me sentía contento, motivado, con ganas de seguir creciendo. Pero justo cuando pasó ese primer mes, empecé a notar cosas que no me dejaban tranquilo. Todo empezó con las luces.
No se iban por completo, pero parpadeaban a ciertas horas, especialmente después de la 1. Pensé que era cosa del cableado, así que llamé a un electricista que revisó todo y me dijo que estaba bien, que no había cortos ni sobrecargas. Aún así, las lámparas del techo seguían parpadeando como si algo las quisiera apagar. Lo más raro era que pasaba solo cuando yo estaba completamente solo en el lugar, ya cerrando, limpiando o contando el dinero. Algunas noches escuchaba ruidos al fondo. Pensaba que era algún gato o rata metiéndose por el drenaje, pero después vi que no había señales de animales. Las cubetas del baño aparecían en lugares distintos a donde yo las había dejado. Una vez, mientras guardaba la carne en el refrigerador, escuché un golpe fuerte en el baño. Corrí a revisar, pero no había nadie. Aún así, el espejo del baño estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Una madrugada de viernes, recuerdo muy bien, eran como la 1:30. Ya no había clientes. Estaba limpiando la plancha cuando sentí una mirada sobre mí. Me volteé rápido hacia el baño y vi claramente una figura blanca escondiéndose detrás del marco de la puerta. No pude ver la cara completa, solo una mano pálida, los dedos largos y delgados, casi huesudos, y una parte del rostro. Me paralicé. Por un momento no supe qué hacer. Luego, como si algo dentro de mí reaccionara con rabia, me armé de valor, tomé el cuchillo de deshebrar y corrí hacia el baño. Grité, pero no había nadie. Revisé todo, cada rincón, incluso abrí la tapa del excusado como un tonto. Nada. Pero lo que sí encontré fue una mancha de tierra húmeda en el piso, justo debajo del espejo. La limpié con un trapo, pero volvió a aparecer al día siguiente. Desde ese momento, empecé a ver de reojo esa misma figura varias veces. Siempre en el mismo lugar. Siempre después de la 1 de la mañana. A veces caminaba lentamente, otras veces parecía flotar o arrastrarse por el piso. No le contaba a nadie. Me daba pena. Pensaba que estaba perdiendo el juicio por tantas desveladas y jornadas largas. Hasta que un día una señora que venía seguido por tacos de tripa me dijo algo que me cambió todo. Mientras le preparaba su orden, ella me preguntó si no había sentido cosas raras en el local. Le dije que no, que todo bien. Pero ella me miró fijamente y me dijo que cuando era joven, en ese lugar vivía una mujer que hacía trabajos. Según ella, la mujer se dedicaba a hacer amarres, limpias, curas y brujerías. Que un día la encontraron muerta en su recámara, al fondo de la casa, donde ahora está el baño de mi local. Que nadie supo cómo murió, pero que desde entonces nadie podía vivir ahí mucho tiempo. Los pocos que lo rentaban se iban a los meses, siempre diciendo que el lugar tenía algo raro. Esa noche cerré más temprano. No podía dejar de pensar en lo que me dijo. Entré al baño y me quedé viendo el espejo largo rato. Y entonces pasó lo más fuerte. Al bajar la mirada, noté que en la esquina inferior del espejo había algo escrito. Era una palabra, apenas visible, como tallada con uña, mírame. El vidrio estaba limpio, no había vaho, pero ahí estaba esa palabra, casi invisible, pero presente. Intenté borrarla con alcohol, con fibras, con agua caliente. No se quitaba. Me resigné. Pensé que tal vez estaba rayado desde antes y que no me había dado cuenta. Pero lo que me remató fue lo que ocurrió la siguiente semana. Cerraba el local después de un sábado de mucho trabajo. Ya todo limpio, me senté un rato en la banqueta para descansar. Eran casi las 2 de la mañana. El silencio de la colonia era total. Y de pronto, escuché cómo se abría la puerta del baño. Volteé y la vi. Esa mujer. Esta vez no se escondió. Se quedó de pie justo al borde del pasillo, a contraluz, observándome. Sus ojos eran completamente negros, su cabello largo y liso le cubría parte del rostro. Tenía la piel más blanca que la harina, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Sus pies no tocaban el suelo. Su vestido era antiguo, como de los años 50, y estaba manchado de algo oscuro. No grité. No me moví. Ella solo me miraba.
Y después, lentamente, desapareció hacia atrás, fundiéndose con la oscuridad del baño. Me levanté como pude, cerré todo y me fui a dormir a casa de un primo esa noche. Desde entonces, me acostumbré a su presencia. A veces solo la sentía, otras veces la veía fugazmente. Nunca me hizo daño, nunca habló. Pero su presencia era una constante, como si solo estuviera esperando algo. Tal vez ser vista. Tal vez ser recordada. Duré 2 años más en ese local. Nunca dejé de trabajar, aunque cada vez cerraba más temprano. Los clientes seguían llegando, algunos incluso comentaban que el lugar tenía una vibra pesada, pero no le daban importancia. Cuando me fui, no le dije nada al siguiente inquilino. No sé cuánto duró ahí, pero desde afuera vi que cerró al poco tiempo. Ahora trabajo en otro lugar. Más lejos, más tranquilo. Pero a veces, en la madrugada, cuando estoy cerrando y barriendo los últimos restos de carne, vuelvo a sentir esa misma sensación. Esa brisa helada, esa sombra en el rabillo del ojo, ese silencio espeso. Como si algo me hubiera seguido. Yo no sé si esa mujer fue mala en vida, no sé si hacía daño o si fue una víctima de algo peor. Pero lo que sí sé es que su presencia, su sombra, sigue ahí. Y probablemente seguirá por mucho tiempo más. No todos los muertos descansan. Algunos siguen en pie, como nosotros, los que trabajamos de noche. Esperando algo. Buscando ser vistos. Recordados. Y si alguna vez ves una mancha de tierra que vuelve una y otra vez. O si el espejo te devuelve algo más que tu reflejo. No lo ignores. A veces, lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que se oculta detrás del vidrio. Kilómetro fantasma. Me llamo Martín Becerra, y desde 2014 manejo un Suro amarillo con franja negra que recorre las avenidas eternas de Guadalupe, Nuevo León. A estas alturas casi todo lo he visto, borrachos cabeceando detrás de mí, adúlteros que se besan sin pudor, algún ladrón que, por fortuna, solo quiso huir del ruido de las sirenas. Pero hay una curva del oficio que nadie te explica, la de las madrugadas vacías, cuando el pavimento parece alargarse como un animal vivo y los faros apenas perforan la neblina que baja desde el cerro de la Silla. Ahí, el taxímetro no solo cobra distancia, también mide cuánto de tu cordura estás dispuesto a perder. Aquella noche de octubre de 2019 el radio marcaba las 2:17 de la mañana y mi turno terminaba a las 3. Había dejado a un estudiante borracho frente a los departamentos Mirador y pensaba regresar al sitio para rendir cuentas. Entonces, en la esquina de Progreso y 20 de noviembre, distinguí a un hombre que alzaba la mano con movimientos lentos, casi torpes. Llevaba un overol gris con el logo descolorido de una vieja refaccionaria, botas cubiertas de hollín y cargaba una pequeña caja metálica contra el pecho como si le resguardara la vida. La luz del poste parpadeaba justo encima de él, pintándolo a ratos de color ceniza. Frené porque la costumbre elimina cualquier filtro de curiosidad. Uno aprende que los peores problemas se gestan cuando se ignora un pasaje. Abrió la puerta despacio. El olor a diésel y humo impregnó la cabina. No me miró, solo exhaló. A la colonia San Sebastián, calle Fundición. Nada más. Su voz raspaba, como si la garganta estuviera llena de astillas. Asentí. Engrané primera y sentí un escalofrío que no venía del aire acondicionado. Las arterias industriales de Guadalupe son un laberinto de naves fantasmas, rieles oxidados y bodegas que crujen con el viento. Mientras avanzábamos, el pasajero apoyaba los nudillos sobre la caja. El retrovisor me ofrecía apenas fragmentos, un rostro anguloso, piel tiznada, ojos hundidos. Me repetí que era un obrero tardío saliendo de algún turno infernal, sin embargo el silencio era tan denso que me obligaba a toser de nervios cada tanto. El taxímetro pitó al pasar los 10 kilómetros y el hombre soltó un susurro como para sí, falta poco. El trayecto se volvió extraño cuando entramos al libramiento interior. Allí la bruma se acumulaba en charcos de aire que tragaban la luz de los faros. No circulaba nadie, ni un tráiler, ni un guardia con lámpara. De pronto la radio del tablero, que había estado muda, chisporroteó con un crujido violento.
Escuché algo parecido a un jadeo mezclado con interferencia. Subí el volumen pensando en un despacho, pero el canal oficial estaba limpio. Giré la perilla y el sonido desapareció, aunque el silencio resultó peor. Detrás sentí un leve temblor, como si el pasajero se hubiera estremecido y moviera la caja. Al fin doblamos por la calle Fundición, un corredor de casas de ladrillo carcomido, casi todas con ventanas tapiadas. Recordaba vagamente haber pasado por ahí de día para dejar a un repartidor, pero de noche la colonia parecía un decorado abandonado. Frené frente al número 221, portón de lámina oxidada, sin focos exteriores, un buzón inclinado. Antes de que pudiera anunciar la tarifa, el hombre apoyó la caja en el asiento y bajó. Se le veía tambaleante, como si cada paso le costara un suplemento de fuerza que ya no poseía. Me pidió con un ademán que esperara. Caminó hasta el portón. Tocó 3 veces. Silencio. Volvió a golpear, ahora con el puño completo. El eco resonó en toda la calle. Nadie respondió. El pasajero bajó la mirada, murmuró algo ininteligible y regresó a la ventanilla. Una sola frase, casi indescifrable. No abre, puede acompañarme. No soy valiente, pero la intuición dijo que dejarlo allí significaba cargar con un remordimiento imposible. Salí del coche. Al acercarme noté que el metal de la caja aún estaba tibio, como si guardara un motor encendido. El hombre apuntó al cerrojo, tomé aire y empujé el portón. Chilló, cediendo apenas. Bastó un mínimo resquicio para oler hollín y algo más penetrante, parecido al pelo quemado. Con la pantalla del celular alumbré un pasillo angosto lleno de polvo. Al fondo, una puerta interna abierta. ¿Hay alguien?, pregunté, y el eco devolvió mi voz distorsionada. El pasajero cruzó primero. Yo detrás, obligado por una mezcla de compasión y morbo. El pasillo desembocaba en un taller herrumbroso, tornos cubiertos por telarañas, laminadoras oxidadas, barriles reventados. Sobre un banco de trabajo se apilaban fotografías chamuscadas. Distinguí obreros posando junto a un horno industrial. Todas tenían un mismo sello al reverso: Metalmecánica Becerra, 1998. Al lado, un recorte amarillento de periódico informaba de un incendio en esa planta, 7 muertos atrapados durante explosión nocturna. La poca luz revelaba marcas de hollín que subían por las paredes hasta el techo ennegrecido. Recordé el olor dentro del taxi, era idéntico. El pasajero avanzó temblando hacia un horno tubular aplastado sobre el suelo. Allí se detuvo. Colocó la caja frente a la puerta metálica del horno, se arrodilló con dificultad y susurró algo que mi mente no logró traducir. El aire se volvió plomo. De la caja emanó un golpeteo rítmico, como si algo pequeño dentro reclamara ser liberado. Entonces me vio por primera vez, sus pupilas eran 2 tizones apagados y brillaban de humedad. «Aquí empezamos todos», murmuró, «aquí terminamos». La tapa se abrió sola, lenta, emitiendo un chillido agudo. Un golpe seco retumbó dentro del horno. No quise mirar, pero la mirada no obedeció. Dentro distinguí un pedazo de tela gris, luego otro, luego la forma inconfundible de un brazo carbonizado. Retrocedí tropezando. El hombre alzó la mano, pidiendo silencio, y prosiguió su rezo. Comprendí al fin. Llevaba restos humanos, quizá los suyos, quizá de alguien más, cenizas o fragmentos rescatados de aquel siniestro. La temperatura del taller cayó de golpe. De las paredes descascaradas emergió un crepitar de llamas invisibles. El olor a humo se hizo tan real que la garganta escoció. Entre reverberaciones creí oír gritos que chocaban contra el techo, lamentos de metal al rojo vivo. El hombre cerró los ojos. Su piel comenzó a agrietarse y, en un suspiro, se abrió una fisura sangrante sobre su mejilla. No fue sangre lo que brotó, era ceniza fina que se deslizaba como polvo volcánico. Comprendí que no era un sobreviviente, era parte de los muertos. La puerta del horno se cerró de golpe. Todo quedó en penumbra. Quise correr, pero las piernas se negaban. Una presión me aplastaba el pecho. Sentía la maquinaria colapsada revivir en mi oído, como si la fábrica entera reclamara movimiento.
Entonces, tras de mí, crujió una cadena. Giré el celular y la luz iluminó algo que me hizo soltar un gemido ahogado, 7 siluetas ennegrecidas de pie sobre el umbral, sus trajes de trabajo pegados a la carne carbonizada, los cascos deformados, algunos sin rostro. Reconocí en una de ellas el óvalo blanquecino de un gafete derretido. Era la misma figura que aparecía en las fotos chamuscadas. Todos miraban al hombre arrodillado. Uno a uno extendieron sus brazos como señal de acogida. El arrodillado levantó la vista y en el reflejo de sus ojos vi el resplandor de un fuego que ya no existía en el mundo físico. Su sonrisa resultó triste, resignada. Sin pronunciar palabra, se incorporó, cargó la caja con una delicadeza reverencial y entró al círculo de figuras. La bruma dentro del taller pareció espesar, envolviéndolos. Luego, una ráfaga ardiente recorrió la nave, apagándose al instante. El suelo vibró. El silencio se instaló de nuevo. Las sombras habían desaparecido. Liberé un grito que me supo a hierro oxidado, corrí por el pasillo ignorando los tropiezos, empujé el portón y caí casi de bruces en la calle. El aire nocturno me golpeó con un olor a humedad que agradecí como un bálsamo. Cuando levanté la vista, el Tsuru seguía con las luces intermitentes. Subí, giré la llave. El motor tardó 2 intentos en arrancar. Avancé sin mirar atrás, sin cobrar tarifa, sin anotar la ruta en el registro. Al llegar al sitio, apagué el coche y me quedé en el asiento, sudando frío. El supervisor golpeó la ventanilla, no reaccioné. Tardé varios minutos en recuperar la voz y explicar que me sentía enfermo. Me permitieron irme a casa con la recomendación de descansar. No dije nada más. Los días siguientes revisé periódicos viejos en la hemeroteca municipal. Hallé el mismo titular que había visto recortado, incendio de la metalmecánica Becerra, fechado el 14 de marzo de 2002, 7 trabajadores muertos por asfixia y quemaduras. La investigación citaba falla en la línea de suministro de gas. Entre las víctimas figuraba Víctor Becerra, jefe de mantenimiento. Su fotografía coincidía con la de mi pasajero, apenas más joven y sin la capa de hollín que lo cubría aquella madrugada. Desde entonces, cada vez que paso cerca del libramiento interior evito el carril de la derecha, el que conduce a la calle Fundición. El taxímetro puede marcar 0, pero yo sé que en ese tramo el costo es otro. Hay noches en que el radio vuelve a chisporrotear y una ráfaga de olor a diésel envejecido llena la cabina, entonces apago el equipo, ajusto los espejos y me repito, como un mantra, que nadie ha subido, que todas las puertas están cerradas. He aprendido que las rutas más peligrosas no aparecen en el mapa urbano. Son las que conectan este mundo con el que queda atrapado entre ruinas y cenizas. A veces basta un pasajero tardío y una caja hermética para abrir la brecha. Y nosotros, los que manejamos sin testigos, somos la moneda exacta que paga el peaje. Desde aquella madrugada no he vuelto a sentir el peso de un cliente invisible en el asiento trasero, pero cuando la neblina baja irremediable sobre la carretera y el tablero marca la hora en números rojos, sé que la posibilidad existe, latente, a un giro de volante. Porque la fábrica sigue allí, oxidándose en silencio, y sus 7 habitantes esperan la noche perfecta para reclamar el kilómetro que les faltó recorrer. Tras el comal. Dicen que los olores se impregnan en la piel, y yo soy la prueba porque, desde que aprendí a dorar la carne sobre un comal hirviendo, la fragancia de la grasa tostada me sigue incluso cuando me baño. Me llamo Rubén Lagos y llevo la mitad de mi vida despachando tacos en San Jacinto de los Mezquites, un caserío perdido entre lomeríos resecos del norte de Hidalgo. Aquí no llegan los turistas ni los inspectores de salud, solo los traileros con hambre, que confían en que la salsa verde les despierte la sangre mientras lidian con curvas y niebla. Desde 2018 tengo mi carretón pintado de rojo bajo la única luminaria que alumbra la vieja estación de tren. Entre semanas cierro tarde porque los camiones de carga pasan después de la medianoche y les cobro el doble, pero aquella noche de octubre pensé retirarme temprano, algo en la brisa olía distinto, como a tierra recién abierta, como a tumba fresca. Mientras fregaba con un trapo la barra metálica, oí repicar la campana de la capilla del pueblo. Siempre suena a las 9,
cuando el sacristán le da cuerda, pero esa vez retumbó pasadas las 12, demasiado tarde para misa. Aún así no presté atención, estaba más preocupado por el gato callejero que rondaba mis cajas buscando carnaza. Lo espanté y me volví para apagar la lámpara de gas. Entonces la vi, ahí parada frente al andén, una mujer altísima, tan delgada que el viento la movía como hierba. Llevaba un rebozo negro que le cubría el rostro, apenas dejaba escapar 2 mechones canos que le caían hasta el pecho. Pensé que era alguna vecina rezagada, le ofrecí un taco de costilla señalando el banco libre. Ella no se acercó, solo giró la cabeza lentamente, como midiendo la distancia, y entonces se deslizó, no caminó, se deslizó sobre el polvo sin levantarlo. Atravesó las vías oxidadas rumbo al solar anexo a la estación, donde el pueblo erigió un humilde altar a la Santa Muerte cuando el tren dejó de pasar y la gente empezó a desaparecer camino a la capital. Muchos dicen que el altar protege, otros que reclama cuota. Yo jamás me meto, respeto y callo. Ella se detuvo frente a la imagen blanca, alzó la mano descarnada y acarició la hoz de yeso. Juro que la figura tembló como si respirara. Tragué saliva, volví a sentir el olor a tierra vuelta. Quise ignorarlo. Guardé los cuchillos, bajé la lona, apagué el anafre, pero, cuando al fin me di la vuelta, la mujer se había ido. Miré por todos lados y nada, la calle vacía, el poste zumbando con los insectos, la flecha del termómetro marcando 8 grados. Sin embargo, sudaba. Recogí monedas, eché llave y avancé con el carrito rumbo a la bodega de mi casa, 3 cuadras arriba. La rueda chirriaba como nunca y el eco retumbaba en las fachadas de adobe. Cada sombra parecía alargarse y tomar forma humana. Pensé que estaba sugestionado y me obligué a enumerar, en la cabeza, los ingredientes que debía comprar al día siguiente: carne, cilantro, cebolla, aceite, 5 kilos de tortillas. Iba en eso cuando sentí un golpe de aire helado detrás de mí, giré creyendo que era el norte y, ahí, estaba de nuevo, parada en medio de la calle. No sé cómo había aparecido, ni siquiera la escuché. La farola iluminaba su silueta y pude ver que, en lugar de pies, tenía algo parecido a troncos resecos que se bifurcaban en raíces. Quise avanzar y las ruedas no respondieron, el carro pesaba más que nunca. Me aferré al manubrio y empujé con todas mis fuerzas sin lograr moverme ni un centímetro. Entonces la campana volvió a sonar, ahora más cerca, con cada repique las luces del pueblo parpadeaban, creí que se fundirían. La mujer levantó el brazo y apuntó hacia el sur, donde está el Panteón Viejo, luego bajó la mano y se desvaneció, así, como humo golpeado por el viento. Apenas pude respirar. Algo crujió en la caja de refrescos, levanté la tapa y descubrí un puñado de manzanas rojas, relucientes. Yo no vendo fruta, jamás las había visto. El miedo me explotó en el estómago, las dejé ahí, empujé el carro con un esfuerzo titánico hasta mi cochera, lo cerré con candado y subí a mi cuarto. Pero la noche siguió tocando la campana dentro de mi cabeza. Tardé horas en quedarme dormido y, cuando por fin cedí, tuve pesadillas, veía la estación inundada de niebla y aquel ser sin rostro ofreciéndome las manzanas que goteaban un jugo oscuro. Desperté empapado. Al día siguiente la noticia corrió: don Aurelio, el viejo velador de la estación, fue hallado muerto entre los rieles con la cara cubierta de hormigas. Nadie supo a qué hora falleció ni por qué la campana había sonado, y nadie quiso hablar de la mancha negruzca que apareció en las piedras, formando algo parecido a una hoz, aunque todos la vimos. Entré a la cocina con el estómago hecho nudo. Cuando abrí la caja de refrescos, las manzanas seguían ahí, impecables, sin huellas de mordidas. Las saqué con pinzas y las tiré en la basura del mercado para evitar que los perros las comieran. Regresé al puesto y prendí el anafre, necesitaba concentrarme. Los clientes llegaron, obreros, campesinos, chavos que salían de la secundaria, despaché como siempre, fingí que nada me perturbaba, pero, alrededor de las 5 de la tarde, pasó algo que hizo que se me congelara la sangre. Un muchacho que no conocía se acercó al mostrador y pidió 2 de bistec. Mientras le servía, se inclinó y susurró: la señora mandó esto. Me extendió una manzana roja, idéntica a las de la noche anterior. La agarré con la espátula para no tocarla.
Pregunté qué señora. Él señaló hacia el altar. Volví la vista y allí la vi otra vez, de pie entre veladoras derretidas, inmóvil, el rebozo ondeando sin viento. Chispazos blancos se escapaban por debajo de la tela, alzaba la mano como si contara cuánto le faltaba. Entonces un estruendo nos sacudió, la fachada de la capilla se resquebrajó y la campana cayó incrustada en el suelo, levantando polvo y metal. La gente gritó, corrimos. Yo aventé la manzana al suelo, rodó hasta el mojón de la esquina y quedó ahí, intacta. El cura del pueblo interpretó aquello como señal divina, dijo que el altar profanaba la tierra bendita. Las autoridades ordenaron retirarlo al anochecer, seríamos 5 voluntarios. No quería ir, pero nadie se apuntó y me conminaron, acepté para no quedar como cobarde. A las 9 caminamos con lámparas y palas, desmontaríamos la imagen y la llevaríamos a la barranca. Los demás traían mezcal en los bolsillos para darse valor, yo ofrecí tacos fríos por si el cuerpo necesitaba energía. Parecía faena sencilla. Llegamos y comenzamos a desprender flores secas, botellas de licor, listones. Vi las velas ennegrecidas, como si hubieran ardido al revés. Uno de los muchachos, Efraín, levantó la figura y la depositó en una lona. Todos suspiramos al ver la calavera rota, le faltaba media mandíbula. Entonces la tierra tembló, apenas un segundo, lo suficiente para desestabilizarnos. La linterna giró y el rayo de luz iluminó un hoyo detrás del altar, creí que era una madriguera. Nos acercamos y descubrimos un túnel vertical de unos 2 metros, las paredes mostraban marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escalar desesperado, y al fondo algo brillaba. Era una manzana roja apoyada sobre un cráneo pequeño. Nadie quiso bajar. Propusimos rellenar con tierra, pero el hoyo parecía tragarla, cada palada desaparecía, como si el suelo respirara. En medio del terror, la campana inexistente volvió a sonar, primero sorda, luego retumbante. Mis compañeros huyeron, yo quedé paralizado, sentí que un hilo invisible me ataba al borde del agujero. La mujer emergió entonces detrás de mí, percibí su aliento gélido en la nuca. Me habló sin abrir la boca, la voz retumbó en mi cráneo. Dijo mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mis pecados. Me dijo que el olor a carne que me seguía era llamado ofrenda, que cada noche invertida junto al comal acumulaba un impuesto y que la cuenta vencía. Extendió la mano y su tacto era duro como madera, me obligó a mirar abajo. Las paredes sangraban, los cráneos se multiplicaban, todos con mordeduras grises. Entendí que aquel altar no pedía respeto, sino tributo constante, y que yo llevaba años oliendo a banquete. No recuerdo cómo llegué a casa, desperté con las ropas llenas de barro rojo. Mi esposa lloraba, dijo que me halló inconsciente frente al portón, repitiendo que falta uno. Me tomó 3 días volver al puesto. Cuando lo hice, descubrí que la plancha de acero estaba oxidada pese a que la lavé, la grasa se había vuelto negra, desprendía olor a tierra húmeda. Tiré todo y compré utensilios nuevos, aún así, el hedor seguía. Los clientes dejaron de venir, aseguraban que veían sombras al acercarse a la barra, murmullos que pedían manzanas en vez de tacos. Cerré varias noches, pero el sueño me torturaba, veía la estación y la campana, sentía la mano helada tocándome el hombro, despertaba con el gusto metálico de sangre en la lengua. Una madrugada abrí la bodega para revisar el carrito, hallé sobre la parrilla una sola manzana roja, recién pulida. Me di por vencido. La tomé con las manos desnudas, la piel fría se pegó a la mía. La guardé en la bolsa del mandil y caminé, bajo la luz mortecina, rumbo al altar que habían prometido retirar pero que seguía ahí, como si el pueblo entero conspirara para olvidarlo. La figura descarnada se hallaba reposicionada, entera, sonrisa completa. Extendí la manzana sobre la losa, pronuncié un con permiso y di media vuelta. La campana repicó y sentí que el aire aligeraba, volví a oler solamente a cilantro y a carne fresca, no a tumba. Sin embargo, desde ese día, cada que parto lengua y asada sobre la tabla, cuento mentalmente las monedas y rezo para que ninguna sea de cobre viejo, dicen que es con lo que se paga a los barqueros, y aún tengo deudas, demasiadas. Cuando el viento sopla desde el sur y trae olor a tierra removida, cierro los ojos y veo el rebozo ondear.
Entonces sé que la cuenta sigue abierta y sigo friendo carne para no pensar, porque el día que el comal se quede frío la campana sonará de nuevo, y esta vez el nombre que resuene será el mío. Lo sé porque, cada noche, la sombra al otro lado de la calle alza la mano y marca en el aire invisible los minutos que me restan. Desde afuera nadie lo entenderá, dirán que son supersticiones de ranchero, pero, aquí, en San Jacinto de los Mezquites, la muerte tiene puesto fijo, cobra en manzanas, y yo sigo oliendo a cena recién hecha. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.